Hola y buen día inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que vamos a hablar acerca de los reportes trimestrales de Amazon y de Qualcomm. Dos empresas que vi que casi nadie mencionó, entonces pienso que hace falta mencionarlas porque tuvieron unos reportes trimestrales bastante interesantes, excepcionales en mi opinión. Vamos a ver qué opino de ellas, qué opino para un portafolio, por ejemplo. Y recordemos que yo solo soy un youtuber compartiendo mi opinión, no soy un asesor financiero, pero me sorprendieron estos reportes trimestrales, no los alcancé a mencionar la semana pasada, tuvimos muchísimos videos la semana pasada y aprovecho a mencionarlos hoy, ya que vi que muy pocos hablaron de ellas. Entonces, inicialmente vamos a hablar de Amazon. Amazon, un monstruo, obviamente para la mayoría de los portafolios va a ser complicadísimo agregar acciones de esta empresa si no hacen split, y se rumora que quieren hacer un split. Pero son rumores que han estado en Twitter, en Twitter algunas personas de Wall Street lo han medio mencionado, pero no lo han dicho oficialmente, no lo han mencionado a nadie oficialmente. Esta especulación más o menos pienso yo que lo dicen los que tienen acciones de Amazon porque vieron lo que pasó cuando Apple y cuando Tesla hicieron un split. Las acciones ahora cotizan bastante más caro, entonces pudieran beneficiarse bastante las acciones. Ahora en Estados Unidos y en la mayoría de los brokers internacionales puedes comprar acciones fraccionadas, por lo cual no es un problema tener acciones a estos precios. Por eso, pues a lo mejor Amazon no ve ese problema en el resto de... No se da cuenta de este problema. Pero para base de un portafolio, Amazon ha demostrado año con año ser un lujo de empresa, como base de un portafolio. Más allá de a qué precio la hayas comprado, ha demostrado en sus reportes trimestrales y en sus resultados poder justificar las valuaciones altas que tiene la empresa, porque cotiza caro, pero lo ha justificado una y otra vez. Veamos aquí, tienen un PER actual de 64, más o menos lo que tenían en el 2019 de PER futuro, de PER actual, y tienen un PER futuro de 47. Entonces no se me hace nada irreal, y déjenme les platico por qué. Veamos aquí el crecimiento que ha tenido Amazon. Es un crecimiento enorme. Trimestre con trimestre nos damos cuenta que hay un crecimiento claro, obviamente año con año es donde está el crecimiento importante, ya que es cíclico. En diciembre, en noviembre siempre van a vender más, pero vemos cómo ha ido en aumento constantemente. Y ahorita quiero enseñarles cómo la diversificación de los ingresos de Amazon. Y Amazon es prácticamente casi como tener un ETF, y hay el riesgo de que lo separen, de que oye, sea un monopolio, lo separen, pero en ese caso tendrías prácticamente un montón de acciones de varias empresas bastante valiosas. Puedes tener Prime, el sistema que compite contra Netflix, que de hecho ha tenido un muy buen crecimiento. Puedes tener, o sea, acabarías con acciones de, por ejemplo, esa empresa, acabarías con acciones de Amazon Web Services, que da sus servicios a muchísimas empresas. Una de ellas es Netflix. Acabarías con el segmento de retail de Amazon en línea. Entonces, al final de cuentas, es casi como tener un ETF. Si los dividen, vas a tener acciones de un montón de buenas empresas. Obviamente no sería lo ideal a largo plazo, porque Amazon, teniendo tanto capital en el centro, puede distribuirlo e invertir y a investigar en diferentes segmentos dependiendo de hacia dónde vaya el mercado. Pero vemos este crecimiento monstruoso, enorme, que de hecho Amazon espera que siga continuando por lo menos este siguiente trimestre, lo cual es bastante interesante. Pero vean aquí la diversificación de sus ingresos y noten cómo ha ido aumentando. Totalmente ha ido aumentando. Totalmente nos damos cuenta de que la diversificación es muy importante al momento de que el inversionista ve a Amazon. Se cuestionaban, oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si lo separan? Bueno, tienes empresas con bastantes ingresos en diferentes sectores. Amazon Web Services la tenemos en morado. Vemos como año con año literalmente han ido aumentando esos ingresos, y no es cíclica como el sector azul, que es el de retail. No es tan cíclico el Amazon Web Services. Vemos otros ingresos en los que ahí, por ejemplo, viene la propaganda, viene ahí la publicidad, la incluyen ahí. Vemos las ventas a third party seller services, las ventas de los productos de terceros, lo vemos aquí también. Y eso también es un poco más cíclico, pero vemos cómo ha tenido un crecimiento constante. Y la suscripción es bastante importante para Prime. Y también esa sí ha ido creciendo y no parece ser cíclico. Eso sí ha aumentado bastante. La venta en tiendas físicas, recordemos las inversiones en supermercados, por ejemplo, de Amazon. Amazon cada vez tiene más ubicaciones físicas y se dice, o bueno, algunos decían que iba a esperar a que quebraran los grandes centros comerciales para Amazon comprarlos, como lo que está haciendo Alibaba en China.
Alibaba ha estado comprando centros comerciales, algunos de ellos. Que pase eso lo veo algo difícil, no sé si Amazon quiera meterse en ese problema, pero al precio correcto obviamente pienso que lo harían. Y como vemos en azul, las ventas de retail normales que conocemos de Amazon. Dicen, las ventas aumentaron 44%, lo estoy tapando, pero déjenme se lo digo, ya lo leí. Las ventas aumentaron 44%, superaron expectativas por demasiado, bastante positivo. Vamos a ver un poco de los resultados para que vean la magnitud por la que venció a lo que esperaban los analistas. $15 de utilidad por acción contra 9,54 que se esperaban. Una ventaja enorme sobre lo que los analistas esperaban. De verdad, increíble. Y volvemos a lo mismo. Esperan los analistas, siempre analizan los analistas qué está pasando con Amazon, con Apple, qué está pasando con Facebook. Y una vez que reportó Google, por ejemplo, ajustan para no estar mal con Amazon. Y aún así, Amazon reportó y tuvo un lujo de resultados. $108,000 millones contra $104,000 millones. Y nada más aquí para reafirmar que Amazon en el momento que quiera va a ser bastante más rentable, porque nos damos cuenta sus márgenes. El gross profit que tienen, que es lo naranja o amarillo, depende de qué color lo vean ustedes, es bastante alto. La utilidad neta la utilidad de operación es bastante pequeña a comparación, pero porque están invirtiendo muchísimo dinero. Ellos en cualquier momento que quieran o decidan empezar a ser mucho más rentables, van a dejar de invertir tanto en crecimiento y van a empezar a reflejar a Wall Street. Miren, nosotros aquí tenemos las utilidades. Entonces el PER futuro, que sale en cerca de 60, cerca de 47, disculpen, no está tan elevado, porque nos damos cuenta que ellos por decisión propia no están siendo tan rentables para poder seguir creciendo, para poder seguir diversificando estos ingresos y ser una empresa aún más segura. Entonces, me encanta eso que está haciendo Amazon. No la tengo en mi portafolio, cabe mencionarlo, y estoy hablando maravillas de Amazon, pero es una empresa de lujo, una empresa que puede ser una base, como digo, para cualquier portafolio. Esperan ingresos para el siguiente trimestre de entre $110,000 millones a $116,000 millones, y los analistas esperaban $108,000 millones de ingresos en el siguiente trimestre. Entonces, ya en expectativas futuras de Amazon les está diciendo, oigan, estaban equivocados, vamos a ingresar más probablemente. Tenemos una expectativa de que vamos a ingresar pues bastantito más. Van a superar las ventas probablemente de este trimestre. Otra vez. Un lujo el ver estos resultados. Amazon Web Services ha aumentado y Amazon Web Services es el líder en este tipo de servicios. Están por encima de Google, por ejemplo. Y Google es uno de los más grandes competidores. Entonces tienen 32% de crecimiento año con año. Ya son los líderes del mercado aparte e intentan agregarle nuevas secciones a Amazon Web Services. Están tratando de implementar y ya hacerlo global porque habían hecho las pruebas con servicios financieros en Amazon Web Services. Ya lo están tratando de hacer global. Apenas estaban haciendo las pruebas. Es como cuando Facebook hace pruebas en Instagram de que en algunos países quita el like, en algunos países agrega esto, en algunos ya empezó a desplegar, por ejemplo, el modelo de cobro por medio de WhatsApp. Ya puedes pagar en India por WhatsApp en Facebook. Bueno, Amazon hace prácticamente lo mismo. Por eso es que le cuesta a Amazon, porque Amazon tiene tantos segmentos y hace tantas pruebas para ver por dónde crecer. Sus oficinas, de hecho, se llaman Day One. Porque están ejemplificando que siempre tratan de crecer, siempre tratan de innovar, siempre actúan como si fuera el día uno en el que empezaron la empresa con esa hambre de innovación. El crecimiento en otros ingresos fue de 77% año con año. Digo, 6.9 mil millones es poco para una empresa tan grande con más de 100 mil millones de ingresos en año con año, digo, en este trimestre, pero 6.9 con un crecimiento de 77%, no sorprendería que esos otros ingresos sigan aumentando año con año. Y aquí vemos también la información sobre el streaming. Aumentaron las horas de vistas en la plataforma que compite contra Netflix en 70% año con año. Obviamente, después de todo lo que pasó en el 2020, tiene sentido que la gente tenga más tiempo para ver las pantallas, que la gente tenga más tiempo para experimentar con Amazon Prime. Pero es bien importante verlo, es bien importante identificar cómo está creciendo. Y cuando tienes una empresa pequeña, cuando inviertes en una empresa pequeña, puedes ir identificando qué cosas son las que hacen a las empresas grandes de lujo. ¿Qué cosas son las que te dan seguridad? Y aquí vemos un ejemplo. Empezaron a diversificar ingresos. Y poco a poco lo fueron haciendo. Esos son grandes indicadores. Y ahora vamos a hablar acerca de Qualcomm. Qualcomm
tuvo ventas que subieron más de 52%. Quiero decir que Qualcomm no es una empresa de crecimiento. Qualcomm no es una empresa de crecimiento y lo dicen muchos. De hecho, muchos piensan que es una empresa reciente, una empresa algo nueva, cuando no lo es. Es desde 1985 está la empresa, pero está bastante sonada. Y que la gente llegue a pensar que Qualcomm lleva existiendo desde el año 2000 y no desde el 85, aunque no hay diferencia, habla muy bien de la empresa. Habla muy bien de cómo investigan, de cómo siguen vigentes, de cómo invierten en las cosas adecuadas para lograr estar siempre en boca del público de tecnología. Ellos son líderes en en muchos segmentos de los chips. Y bueno, Qualcomm a estos precios, la verdad a mí se me hace bastante interesante. Cotiza un poco por encima de lo que normalmente cotiza. Tiene un PER actual de 19, si no me equivoco, 19, un PER futuro de 16. Normalmente cotiza a un PER futuro de 15 aproximadamente, a veces un poco menos, a veces un PER de futuro de 14, porque volvemos a lo mismo, son chips y no es una empresa de crecimiento. Una empresa de crecimiento puede cotizar bastante más elevado, pero con las tasas de interés en cero, ya no se ve tan malo el precio. De hecho, se ve bastante atractivo. Y aunque, repito, Qualcomm, y me voy a saltar esto un poco, Qualcomm no es una empresa de crecimiento. Vean cómo se desarrolló año con año sus ventas. Tuvieron algunos spikes, ¿ok? Cuando, por ejemplo, con lo del 5G se han beneficiado bastante. Pero aquí es donde más ingresos han obtenido. Aquí es donde más se han beneficiado. Y en parte ha sido por la escasez de chips. Pueden cobrar mucho más caro por la misma cantidad de chips. Ellos son líderes en la tecnología en varios segmentos. Y ahora sí vemos utilidades mucho más grandes. Pero no esperen este crecimiento constante. No esperen estas utilidades, este porcentaje de utilidad de operación. Va a bajar un poco. Hemos visto que ha tenido años en los que no son rentables, o trimestres en los que no son rentables, no años, trimestres en los que no son rentables recientemente. Pero a final de cuentas, me parece que es una gran empresa para agregar diversificación que muchos buscan en un portafolio. Es una empresa que a mí en lo personal me gusta bastante. La información, cada vez que investigo acerca de Qualcomm, los números me hacen sentido. Vemos cómo también los ingresos están un poco diversificados en el sector de licenciamiento que tienen para la licencia en su tecnología y la venta de equipos y servicios. Entonces, un poco diversificado, no está tan diversificado, pero es bastante atractiva para agregar diversificación a un portafolio. Si me preguntas, está valuada mucho más atractiva que otras empresas que son mucho más sonadas como Nvidia y como AMD, que las tres son grandes empresas, las tres son gigantes, ninguna de las tres puedo hablar mal de ellas. Qualcomm, la verdad, este precio no me parece una mala opción para agregar a un portafolio. Y eso que estuvo en los $120 y tantos hace unas semanas, hace unos 2 meses llegó a esos precios. Y la verdad es que con estos resultados trimestrales es imposible decir que no es una buena opción, simplemente una opción para que cada quien la considere. Tuvieron ingresos por acción de $1.90 centavos, se esperaba $1.67. Vemos ahí que están superando, hay escasez de chips, ellos están aprovechando siendo mucho más rentables, crecieron un 116% año con año. Volvemos a lo mismo, es un panorama específico, es un panorama especial, dado a que no hay chips, dado a que hay escasez. Y esto, para que se corrija, va a tomar un tiempo. Tuvieron ingresos totales de $7.94 mil millones a comparación en el trimestre, 52% por encima. Aquí vemos claro, tuvieron ingresos totales que aumentaron en 52%, pero fueron 116%, pero subieron 116% su rentabilidad año con año. Entonces el aumento de ingresos totales no fue del mismo nivel en el que aumentaron su utilidad de operación, porque pueden vender menos, pero cobrar mucho más y ser mucho más rentables. Bueno, nada más para dejarlo ahí claro. Y aquí, de hecho, es lo que les comentaba. Aquí también mencionan que en cuestión de evaluación cotiza 18.5% por encima del promedio del PER futuro. ¿Okay? Del promedio del PER futuro que tenía, que era de 16. Bueno, simplemente para dejarlo en consideración. Pero se me hace que con estas tasas, a mí en mi opinión, con estas tasas como quiera se me hace bastante atractivo. Se me hace normal que cotice un 18% arriba. No se me hace cara la acción.
Es una diversificación que muchos pudieran agregar en su portafolio y les podría servir bastante. No es una diversificación que yo esté pensando agregar a mi portafolio, pero simplemente llevo unos 2-3 meses pensando en la empresa, simplemente observándola. Saben que es difícil o que es raro que yo agregue empresas a mi portafolio. Esta es una de las que más se me ha estado antojando, esta es una de las que más he tenido en consideración. Y es que no hay mucho de lo que podamos decir. Nada más, sí dejar claro, no es una empresa de crecimiento, inclusive pagan dividendos, tienen un dividendo de 1 punto y tantos por ciento. Algo bastante atractivo, porque tienen un dividendo, aparte están en un sector que está creciendo bastante y han logrado tener una rentabilidad bastante atractiva últimamente. Muchísimas gracias, les dejo aquí el video. Nos vemos a la siguiente. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción, les dejo el Instagram en la descripción por si me quieren seguir. Hasta luego.